excavar y arrancamos. Dale. Bueno, vamos a ver el práctico de límites plásticos, desde el concepto de laboratorio. Ya hablamos en granulometría sobre la importancia de saber los diferentes tamaños que intervienen en la conformación del suelo. Pero había algo que a los viejos investigadores o sueleros que les llamaba mucho la atención, que era eh, por así decirlo, la plasticidad del suelo, porque ellos se daban cuenta de que con pequeños incrementos de humedad, algunos suelos cambiaban inmediatamente de su consistencia y habían algunos que debían eh, trabajarlo mucho, o sea, agregarle mucha cantidad de humedad para, para lograr una consistencia más blanda. Entonces se dieron cuenta que ese algo lo empezaron a definir como la plasticidad del suelo, o eh, no sabían en un principio cómo llamarlo. Entonces, a nosotros nos permite esa plasticidad en el día de hoy, con una simple observación, saber si podemos realizar una excavación en forma prácticamente vertical o debemos plantear un talud de excavación. Por ejemplo, si nosotros tenemos, vuelvo a decirles a ustedes lo del suelo incoherente, evidentemente en la medida que van excavando, no sé si alguna vez alguno ha practicado un orificio, un pozo en la arena fina, o en el desierto, por ejemplo en la valle, empieza a excavar y ¿qué es lo que hace? La arena que es incoherente, lateral, se cae al pozo. Entonces posiblemente eh, sea un trabajo bastante arduo para excavar 1 metro de profundidad, porque en algún momento tienen que agarrar y decir, bueno, pongamos una tablestaca un sistema de contención para que no se nos venga el material al pozo. Ese algo son parapetos, pero imagínense que si a esa misma excavación al lado le colocamos, lo hacemos un riego y posiblemente puedan excavarlo porque tiene una humedad, y esa humedad es la que hace una plasticidad o una cohesión aparente. ¿Por qué? Porque el agua absorbida alrededor de las partículas hace una tensión superficial que hace que se una con las partículas de al lado, y entonces ustedes puedan excavar casi vertical el foso. Entonces, quiere decir que empieza a aparecer un concepto de una plasticidad que puede variar, o algo que puede variar en el tiempo, depende de la presencia de la humedad. Entonces, cuando se dieron cuenta los tipos estos, dijeron, bueno, pero para mí, o para el Javi, que yo estaba haciendo el pozo en la arena suelta con la humedad natural que se me venía, y para el Javi, que le echó en el mismo pozo al lado, se avivó, le echó humedad y lo pudo excavar mucho más fácil que el mío. Pero, ¿cuánta agua? Y yo le decía al Javi, bueno, voy a echarle un camión, y el Javi me dice, no, 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 es un poquito, si es un poco nada más. Entonces, esa cuantificación de cuánta agua le podemos agregar eh, empieza a definir algunos estados que se llaman límites. Evidentemente, al haber mayor cantidad o proporción de partículas finas, nos estamos moviendo a un suelo más ávido de ganancia de agua, porque tiene mayor superficie específica del suelo. Y ya si nos vamos al macro,
al micro, la conformación del grano, por ejemplo el limo, tiene una conformación prácticamente esférica, y las arcillas, la conformación del grano es plana. Entonces, ahí empieza a aparecer otro concepto del cambio, aparte del mineralógico, de la forma del grano, que hace una mayor o menor retención de ese agua que ingresa o egresa de la estructura del suelo. Entonces, en un principio, ¿qué es lo que hacían los tipos? Hablaban de la consistencia del suelo, y entonces en estado seco, en estado semisólido, en estado plástico. Pero claro, hay una clasificación manual que aparece en un principio y que no se ha dejado de usar. ¿Por qué? Porque es una identificación de campaña, que es una identificación rápida, como la reacción del agitado. Si ustedes están en el caso que estamos excavando un foso, Javier y yo, y ven que con el ingreso de humedad que se dio cuenta Javier, podía excavarlo sin estabilizar los laterales de la excavación. Si agarran ese suelo y lo golpean en la palma de la mano, van a ver que hay una reacción inmediata al agitado o al golpe de la palma. Si es inmediato, quiere decir que ese suelo tiene una reacción, es suelo que tiene muy poca capacidad de absorber agua, porque inmediatamente con un golpe aflora el agua. En cambio, los suelos que son muy propensos a la liga o que retención del agua, si ustedes lo golpean, que se llama reacción del agitado, Ignacio, hola, Hola, profe. Sí, no se ve está- que se le cortó. ahí está. Vas a tener que compartir de vuelta. ahí voy. Dale. Bueno, entonces vamos a retomar el concepto. Y claro, la cantidad en la mayor o menor proporción, algo era intuitivo. Entonces los tipos empezaron a pensar en los cambios de la conformación del suelo, que en un principio estaba en sólido, después semisólido, agregando el contenido de humedad, pasaba a plástico, y cuando era excesivo quedaba en el límite líquido, o sea, en líquido. Entonces, evidentemente, habría algo que definieron como el límite de contracción, algo que definieron como el límite plástico, y algo como definieron como el límite líquido. Pero no se ponían de acuerdo porque todavía era intuitivo. Entonces, hubo un tipo que se llamaba Attenberg, que, fíjense, en el año del 1900, o sea, un tipo avanzado, y hasta el día de hoy no creo que lo vayan a superar el tipo, porque era muy intuitivo. Está bien, ahora, para los que les guste, el tipo le atribuía nada más a la conformación plástica del suelo, y iba de la mano de la ganancia de humedad. Pero hoy por hoy sabemos que muchos cambios en la plasticidad del suelo provienen de las reacciones químicas, y también de la presencia de orgánicos. Bacterias que están en el suelo producen también esa liga o esa plasticidad. Entonces, hay algo muchísimo más que, bueno, que nosotros lo hemos aprendido porque aparece en los microscopios y toda la parte computacional y de laboratorio, que ya se ha pasado casi al extremo de la inteligencia humana.
Pero así todo, la intuición humana que tenía el tipo este era increíble. Entonces, claro, esta grafiquita a nosotros nos permite, que es parecida a la que teníamos anteriormente. Fíjense que en abscisa tenemos el contenido de agua y en ordenadas el volumen de agua, en la mezcla suelo-agua, y en la medida que se va secando el material, pasa por el límite líquido, pasa por el límite plástico y pasa por el límite de contracción al estado sólido, que ya el suelo deja de contraerse, pero no deja de perder humedad. Entonces, fíjense que si nosotros nos estamos caminando hacia la izquierda, vamos perdiendo el contenido de humedad hasta que llega un momento que el volumen se hace constante, pero sigue perdiendo humedad, pero el suelo no pierde más volumen. ¿Qué quiere decir? Que ha habido una retracción, 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 hasta que llega un momento que hay un equilibrio entre las fuerzas de absorción, que casi se elimina el agua, va perdiendo esa humedad y ya queda la estructura en equilibrio por la acción de grano con grano. Y a eso le que llama límite de retracción. Ese límite es importante. En un principio nosotros no le dábamos mucha, porque no teníamos mucho uso, pero sí es importante, por ejemplo, encontrar un límite bastante, saber dónde está el límite de un suelo de contracción. Por ejemplo, si utilizamos una arcilla para impermeabilizar una laguna. Si nosotros sabemos que ese límite es bastante alto o bastante bajo antes de que empiece a resquebrajarse, a nosotros nos va a permitir que esa laguna vaya perdiendo agua por, digamos, por la acción del sol, del aire, y que quede la humedad superficial, pero que nunca se termine de resquebrajar, porque en el momento que se vuelva a llenar la laguna, si el suelo está resquebrajado, por ahí se va a ingresar el agua y va a empezar a contaminar las napas. Entonces, siempre es bueno juzgar en esos casos que el suelo no tenga o se retrase muchísimo el resquebrajamiento del suelo. Cuando en un principio se empezaron a usar para la impermeabilización de fondos de laguna, arcillas, con el avance de la tecnología, hubo gente que dijo, no, espera, pero no le podemos atribuir a la impermeabilización totalmente a la arcilla. Entonces aparecieron los geosintéticos o las mantas. Entonces se hace hoy por hoy, la normativa de ese tipo de trabajo me establece que tengo que colocar layers, por lo menos 2 layers de membrana artificial, y después puede ser arcilla superior, arcilla inferior y la primera capa de arcilla. ¿Por qué? Porque, y más cuando son contaminantes como residuos de petróleo, donde evidentemente si ingresa ese residuo a los estratos inferiores, contamina, y sacar la contaminación de esas grasas es prácticamente imposible. O sea, el suelo que se contamina con esos tipos de fluidos son muy difíciles de tratar. Entonces, ahí vemos un caso típico de cuánto, o sea, el uso del límite de contracción. Pero bueno, ¿cómo hicieron para establecer el límite líquido? Que el límite líquido era entre el estado semilíquido y el estado plástico. En realidad, nosotros cualquier momento que hablemos de límites, recordemos que vamos a estar hablando de porcentaje de humedad. O sea, son humedades, no son otra cosa que humedades. Y eso lo vimos en el práctico anterior, o sea, cómo determinamos la humedad de un suelo. Entonces, sepan que siempre que hablamos de los límites, estamos hablando del porcentaje de humedad.
Entonces, claro, el límite líquido, si bien es una medida de la resistencia al corte, su principal función es identificación y clasificación de suelo, para lo que yo le estaba diciendo. Pero fíjense que acá es una pequeñísima frase, pero que es re importante, porque la resistencia al corte es un parámetro junto a la presencia de ángulo de fricción y densidad, es un parámetro re importante para establecer el riesgo que puede tener un talud, por ejemplo, de arcilla que pueda venirse abajo por un incremento de humedad. Ustedes no sé si han visto, vamos a ir al caso extremo, si nosotros queremos pasar, tenemos un recipiente con agua e ingresan un cuchillo, ustedes evidentemente pueden pasar el cuchillo a través del agua y no pasa nada. Quiere decir que la resistencia al corte del agua es prácticamente nula. ¿Mm? Pero ¿qué ocurre? Que en la medida que ese mismo recipiente le empezamos a echar suelo, va a llegar un momento que vamos a sentir que nos va a costar pasar el cuchillo. Ahí estamos diciendo que en la combinación suelo-agua empieza a tener una resistencia al corte, porque el cuchillo no puede pasar hasta que llega un momento que si el ingreso de sólido o suelo es demasiado, posiblemente nos cueste muchísimo y necesitamos una ayuda mecánica para poder pasar y romper esa resistencia al corte. Esa resistencia al corte se hace tan importante a veces que en la clasificación de suelo que ustedes van a aprender a futuro, en unos capítulos más de la geotecnia, habla de resistencia al suelo a través de la resistencia al corte sin drenar. Fíjense, una pequeña expresión de resistencia al corte, después la van a utilizar casi en los capítulos finales de la geotecnia. ¿Hasta acá se entiende o quieren hacer alguna preguntita? Hasta ahora todo bien. Profe, yo quería Bueno, preguntar menos mal. por qué el límite elástico es una medida de la resistencia al corte. O sea, ¿por qué ese límite? Por el contenido de humedad que va variando y por eso va variando la resistencia al corte. Bueno, ¿me entendiste Sí, cuando yo te dije que pasás un cuchillo por el agua sí. y qué resistencia tenés? Claro, ahí es nula. Es nula. Entonces, si le empezás a agregar suelo en un Empieza a haber principio, más resistencia. claro, pero llega un momento que vos sentís esa sensación de que empieza a tener una resistencia al corte, al querer pasar una cuchilla a través del cuerpo de la conformación suelo-agua. ¿Eso lo entendés? Sí, sí. O sea, Entonces, a el mayor límite, límite líquido sería una menor resistencia. exactamente. ¿Está? Sí. Entonces, Sí. vos juzgando, por eso dice el límite líquido, en realidad también te da una medida de la resistencia al corte del suelo. Entonces vos decís, uy, ojo, te voy a tener que tener cuidado porque este tiene un límite líquido alto. Entonces, al tener un límite líquido alto, tiene muy poca resistencia al corte, y si esa ladera está conformada por ese suelo que tiene un límite líquido alto, puede tener que tener muy atento a estar atento cuando tengamos tormentas que nos saturen prácticamente el suelo, porque se me puede venir una ladera. Y no sé si has visto mucho en YouTube o muchas veces pasan, o en la televisión misma, que les llama la atención porque se vino una ladera y se llevó todo un pueblo. Y bueno, porque nosotros, para los geotécnicos, la gente que nos dedicamos a eso, si a vos vienen con un proyecto y te van a decir, mirá, vamos a emplazar este emprendimiento acá al pie de todo esto, y bueno, pero vos no solamente tenés que estudiar en el lugar que va a emplazar el pueblo, sino que si vos ves una ladera que puede haber una posibilidad de que se venga una avalancha por X circunstancias. En una de esas puede ser, normalmente los suelos tropicales pasa esto muchísimo, entonces toman muchísima preponderancia
jugar el límite líquido a través de la resistencia al corte. ¿Está? Sí, profe. Hay un caso bonito acá en Mendoza que ustedes cuando vayan para Potrerillo, no sé si alguno ha ido a Aguas del Pizarro. ¿Ninguno ha ido a Aguas del Pizarro? No, Es profe, un sí. camping. Hay un camping que está inmediatamente, son de los primeros, el primer camping que aparece después de Destilería, a mano derecha. El tipo ha hecho un camping y ojalá que no pueda seguir avanzando hacia un crecimiento urbano el día de mañana, porque si ustedes miran y observan, la ladera que está atrás del camping ya le ha avisado a la naturaleza que hay desprendimiento. Van a ver como una franja blanca que se ha venido en la ladera hacia el camping. O sea, ya hubo una movilización que se ha quedado ahí en un equilibrio indiferente, digamos. Pero evidentemente le está avisando al tipo y el tipo va y construye ahí abajo y mete topadora y hace cortes y cosas así. Yo un día me paré ahí lo tenía como inquilino de una casa que tenía y me invitó a ir. Y claro, cuando vi eso le dije, bueno, esperá, no sigas avanzando sobre esto. No, no pasa nada. Bueno, así el no pasa nada es donde aparecen los grandes problemas el día de mañana, porque capaz que se olvida y empieza a urbanizar y tiene toda una urbanización que muy posiblemente pueda ocurrir. Pongan una urbanización hacia abajo de ese desprendimiento y bueno, y ahí aparecen. ¿Por qué? Porque ahí esa parte hay afloramiento, hay mucha grieta, hay mucha falla geológica y hay afloramiento de aguas termales por varios sectores. Entonces, donde aflore el agua termal, va a aflojar todo lo que aparentemente está estable. Les tiro una referencia para que vean un caso que parece una tontera, pero está de la mano de la geotecnia que estamos viendo. Bueno, entonces ¿alguna otra pregunta? Ese fue Casagrande, el que tomó el guante de Attenberg y estableció los límites líquidos, los límites plásticos y el límite de contracción. ¿Cómo hizo? No los quiero aburrir porque creo que es más fácil verlos en el video que se los hable, pero el límite líquido se trabaja con este aparatito, que es el cascador de Casagrande, se llama, y simplemente, ¿qué es lo que hace? En el cascador siempre trabaja con la fracción que pasa el tamiz número 40, es la fracción fina, que en realidad esa fracción fina es la que domina el ámbito de cuando ingresa el agua al suelo, porque en un grano grueso la absorción es pequeña, pero sí cuando pasa el tamiz número 40. Entonces por eso siempre trabajamos en material que pasa el tamiz número 40. Y en la cánula o cápsula esta se llena con suelo. Fíjense que queda el suelo, el nivel de suelo queda prácticamente paralelo a la base del equipito. Y esto es una manivela, que ya lo vamos a ver en una foto, y este se llama acanalador, que me permite pasar el acanalador a través del suelo y queda el suelo dividido en dos labios. Cuando le vamos dando golpes, por la acción de la manivela, esto se levanta y golpea, se levanta y golpea, a relación de 2 golpes por segundo, y bueno, evidentemente al cabo de un tiempo contás el número de golpes que miden, esto está en planta, en un principio está así, y cuando llega una cantidad de número de golpes, se une en media pulgada o 12,7 milímetros. Evidentemente, el suelo va a estar más hacia el límite líquido cuando con menos golpes se una más rápido en esta longitud.
Entonces, fíjense, este es el aparatito, y todo esto que en juego de palabras que yo le estoy diciendo, acá está el operador colocando el suelo sobre el equipito, esta es la manivela, esta es la manivela. Hoy por hoy hay equipitos, porque imagínense que son 2 golpecitos por segundo. Si lo hace un tipo que es nerviosito, va a dar los golpes más rápido, o si lo hace un tipo que es muy tranquilo, posiblemente pueda dominarlos, y la cantidad de golpes que va dando influye muchísimo en la determinación del límite. Entonces, acá la persona está haciendo la incisión en planta del acanalador, con el acanalador, y bueno, ahí se larga a hacer los golpeteos, ¿ves? Ahí está trabajando, y ahí queda en un inicio, y acá está tratando de que se unan. Entonces, claro, esto ya también es un poquito subjetivo, y han aparecido aparatitos con motores, pero sigue siendo subjetivo, porque si ustedes toman una muestra, supóngase que están analizando 1000 metros cuadrados y traen una muestra de este tamaño, evidentemente lograr una representación de una superficie de 1000 metros cuadrados con una sola muestrita también es bastante subjetiva. Pero bueno, ahí está en el ojo del geotécnico de campaña, de saber elegir las muestras. Entonces, estas son las variables que afectan los resultados de las pruebas límite líquido, que sería el espesor, la velocidad, la limpieza de la superficie del cascador, el material de la base, la altura de caída, el tipo de reanudador y sobre todo la experiencia del operador. Entonces, acá me habla que el material debe ser un material que pasa el tamiz número 40, secado al aire. Esto es importante, el de secado al aire. ¿Por qué? Porque si uno lo apura con secado en estufa, posiblemente la parte orgánica se pierda, y entonces los cambios de plasticidad o en la determinación del límite varían. ¿Qué es lo que puede ser? Nos dice que el límite líquido está justo cuando nosotros damos con el acanalador, con el aparatito, 25 golpes, y se une en una distancia de media pulgada. Imagínense que para lograr eso sería una locura. Hay alguien que tiene el micrófono prendido por ahí. Hola. Javi. Javi. Sí, pero no Nati, soy yo. tenés el micrófono Ahí prendido. yo lo apago, si no. Dale, un segundito. Ya, yo lo ya silencio termino. también por las dudas. Dale. Vamos a dejar que el ingeniero Doña termine de hacer las tareas domésticas. Bueno, entonces es muy difícil como operador lograr que con 25 golpes se me una en media pulgada los dos labios de que hizo el acanalador. Entonces aparece la metodología de los 3 puntos. ¿Qué es lo que hace? En ordenada pone los porcentajes de humedad, y en abscisa pone el logaritmo del número de golpes. Entonces, hace un primer determinación de humedad, y supóngase que le da 15 golpes con esta humedad. Hace otra, le da 23 golpes con este tenor de humedad, y otra le da 35 golpes con este tenor de humedad. Traza una recta promedio en los 3 puntos, y una vez que tiene la recta promedio, como la definición del límite líquido es con 25 golpes, ingresa y sacamos la determinación o la humedad o el límite líquido.
esa es una forma bastante práctica de hacerla y se usa y la normativa nos lo pide muchas veces. Es engorroso porque tenés que hacer 1, 2, 3 determinaciones de humedad. Profe, yo no entiendo bien qué es cómo se une a la media pulgada. No entiendo bien esa parte. O sea, con los 25 golpes, ¿a qué tengo que llegar? O sea, no me lo imagino, digamos. Claro, es difícil que yo te lo explique. Cuando vos pones la muestra sobre... Entonces, sacás, hasta ahí, ¿me entendés? Se me cortó bastante. No sé si fue a mí nada más o a todos. No, a No, todos, se ingeniero, cortó a se le todos. cortó, ¿se No, lo a mí puede también. repetir, por favor? Bueno, el canalador, empezás a dar los números de golpe y contás. Cuando das un giro de manivela, te das un golpe, porque entonces levanta y golpea sobre la base. Otro giro, 2 golpes. Entonces, en la medida que vas golpeando, los labios de canaleta se van juntando hasta lograr esta posición de media pulgada. Cuando vos ves cualitativamente que se juntaron en media pulgada, contaste el número de golpes que diste para lograr esta media pulgada y entonces ahí decís, bueno, tengo un número. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tipo definió el límite líquido cuando se te una justo, cuando el suelo tenga la humedad, que se te una justo cuando das 25 golpes, media pulgada. Pero tenés que ser muy, muy bravo como laboratorista, darle la humedad del límite líquido justita. Entonces, hiciste una primer determinación con un contenido de humedad y te dio menos golpes. Hiciste otra determinación y te da casi 25, pero no 25, te dio 23. Hiciste otra determinación y te dio 32. Entonces, ¿qué es lo que haces? Trazás una recta promedio de los puntos que vos, mínimo 3 puntos. Entonces, una vez que tenés esta recta promedio, como sabés que la definición del límite líquido es al momento que vos diste 25 golpes, subís, interceptás la recta y obtenés el límite líquido. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, sí, Ingeniero, era ¿y lo de la media cómo, pulgada. cómo hago para medir esa media pulgada de unión entre los dos labios? A ojo. Entonces tan exacto no es, o sea, o tenés que tener mucho Exactamente. ojo. Hay que tener mucho ojo, es aproximado, por eso es un ensayo muy, imagínate que al principio, como yo te decía, en campaña lo hacían todo a sentimiento, golpeando, ponían ese suelo sobre la palma de la mano y lo golpeaban. Y entonces decía, para mí es más plástico, este es menos plástico, entonces no se ponían muy de acuerdo, y entonces dijeron, bueno, démosle bolilla a lo que estableció Attenberg. Y apareció Casagrande y dijo, oh, eureka, encontré este aparatito. Y medio que todo el mundo se alineó a esa determinación a través de estos límites. Pero viste lo que estábamos hablando, la apreciación de que se una en media pulgada, para uno es casi exacto, para el otro un poquito más, el otro un poquito menos, pero es lo que yo le digo, nosotros con este poquito de muestra estamos representando por ahí hasta millones de metros cúbicos analizados. Entonces yo lo que te digo, la pregunta es, ¿vale la pena que seamos tan finitos en medir 12,7 milímetros cuando estamos representando con este pequeñísimo volumen 1,5 millones de metros cúbicos de suelo? ¿Vale la pena o no vale la pena? Y no, por ahí Hola. no.
Porque de hecho, por ahí ese pedacito de suelo tenía cierta característica y 2 metros más allá tiene un poquito más de no sé qué y es diferente, entonces... Entonces, ese concepto es el que vos tenés que, es más importante que el tipo que tome las muestras tenga una apreciación geotécnica muy buena en campaña, es más importante que el valor del límite líquido, ¿me entendés? Por ejemplo, te doy un ejemplo Perfecto. muy claro. Se está viniendo una ladera y está deslizando sobre una capa de suelo arcilloso que tiene un límite líquido muy bajo. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Claro, el deslizamiento se está haciendo, está reptando, se llama, se está moviendo por sobre, sobre esa capa que puede convertirse en agua en cualquier momento. Entonces, hacen todo un análisis, pero resulta que esa capa es intermitente. Por sectores tiene un espesor de 1 metro, por sectores desaparece y por sectores vuelve a aparecer. Entonces, es totalmente representativo que vos digas, no, va a reptar por toda esta capa. No, porque es discontinua. Entonces, es más importante saber juzgar en campaña el problema que ir al laboratorio puntualmente a determinar si es 12,5 milímetros, si el tipo giró con 2 golpes o 2,2 golpes y medio por segundo. O sea, sí, está bueno que ajustar, que el laboratorio sea bueno, porque la experiencia del laboratorista es fundamental en estos casos. Pero bueno, son todas, digamos, lineamientos que se pudieron establecer para poder hablar más o menos todo el mundo del mismo límite. ¿Se entiende? Entonces, ¿sigo, chicos? ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Sí. tengo una duda en cómo se ha ido determinando los valores en ordenadas, que es el porcentaje de humedad. Sí. ¿Está tomado respecto a la misma muestra o está discretizado cada 10%? No, es la misma muestra. Entonces vos, siempre la técnica del laboratorio, la técnica del buen ensayo, es arrancar con poca humedad y hacer el límite. Volvés a amasar con un poquito más de humedad, haces el límite de nuevo. Le agregás un poquitito más de humedad y haces la otra determinación. Siempre trabajás sobre la misma muestra. Entonces, siempre la técnica es muy buena que vos camines de menos a más humedad. ¿Por qué? Porque si a vos se te fue la mano y prácticamente das un golpe y se te unen tenés que secarlo. Y secarlo, ¿cómo lo haces? Y bueno, o lo dejás secar al aire, porque es lo que hablábamos para no matar la materia orgánica, o le empezás a incorporar suelo con características de menos humedad. Y mezclar. Pero esa mezcla por ahí no es tan uniforme como que cuando le vas agregando, caminando en incremento de humedad, no en decremento de humedad. ¿Se entiende? Perfecto, ingeniero. Quedó entendido. Entonces, con todo esto, que es bastante engorroso, la determinación del límite, aparece esta metodología, que es la metodología de un punto, que fue un tipo totalmente buenísimo, el tipo que estableció esta formulita, ¿qué es lo que hizo? Y bueno, como se dio cuenta de la desviación que va teniendo el ensayo, estableció la determinación del límite líquido, diciendo, bueno, el número de golpes que a mí me dio el ensayo, dividido 25 elevado a la 0,121 por la humedad correspondiente a este número de golpes. Así determina el límite líquido, en vez de hacer la metodología de los 3 o 4 puntos.
Y realmente tuvo acierto el tipo, y nosotros en el laboratorio la usamos, y la usamos muchísimo. Yo directamente, pregúntenle después a Adrián, trabajamos con la metodología un punto, y el error que tenemos entre la metodología de un punto con esta formulita y la metodología de los 3 puntos es ínfimo. Entonces, por eso casi que usamos muchísimo esto. Obvio que, por ejemplo, ahora, fíjense, estamos haciendo un caso muy particular, y así les rompo un poquito el aburrimiento de esto, que para mí hablarle a una pantalla es lo peor que me puede pasar en la vida. Estamos analizando los salares en uno de los salares ahí en Salta. Y ustedes me dicen, los salares, bueno, pero en realidad son suelos salinos que tienen muchísimo contenido de sal, y estamos haciendo la determinación de los límites de esos suelos, y que son tan variables, no por la propiedad de suelos incoherentes que nosotros estamos hablando, sino por la propiedad de la sal, que no sabemos si es el grano o el grano de suelo o el grano de sal, que en la medida que nosotros queremos incrementar el límite, o sea, ver el límite líquido, se nos hace muy difícil porque se disuelve el grano de la sal. Entonces, la estructura de eso, que no sabemos si es suelo o suelo sal, ¿cuándo es el límite líquido? Porque por ahí la concentración de sales es mayor y la concentración de sales es menor. Entonces, todo este juego de palabras es para que entiendan cuán importante que es en este caso la determinación del límite líquido de un suelo heterogéneo o un suelo sal heterogéneo. ¿Y por qué estamos haciendo ese trabajo de investigación? Fíjense que han traído la muestra desde allá, desde Salta hasta acá, hasta el laboratorio nuestro, porque siempre nos llamó la atención ese comportamiento, y lo que estamos tratando de hacer ahora es definir una metodología para que arriba ellos puedan construir diques pequeños para poder echarle la solución salina y la extracción de la sal. Pero esos diques tienen que tener una determinada estabilidad, y en la estabilidad interviene la densidad, el ángulo de fricción. El ángulo de fricción es variable porque dependiendo de la solución salina nos va variando no solamente la plasticidad del suelo, sino el ángulo de fricción del suelo. Entonces, como verán, es un tema complejo, pero bueno, está relacionado a los límites líquidos. Nosotros en ese caso estamos trabajando con los límites líquidos, y en vez de echarle agua, porque el agua nos disolvía los granos del suelo sal, digamos, estamos trabajando el límite líquido agregándole solución salina, que en realidad es lo que va a pasar el día de mañana. Puede haber una dilución con una precipitación que haya, pero en realidad vamos a trabajar con la determinación del límite líquido con la solución salina. ¿Se entiende? Hola. Sí, perfecto. Sí, Ingeniero, ¿se entiende? Ahí Bueno. después tengo unos 2 videitos para mostrarle a los chicos del tema de límites. Así no se aburren tanto. Cuando termine se lo ponemos, y hay muchas consultas con respecto a las Ponelo preguntas ahora, porque ponelo ahora, del Javi, examen. Así porque que yo también me las vamos a aburrí charlar también. después. Bueno, deja de compartir un segundo. Son muy similares igual. A ver si Dale vos. funciona. Compartir pantalla. De todos modos, tienen que ver el video del laboratorio, que es más fácil. Sí, obvio. No, es algo especial de suelo, así. ¿Se está viendo mi pantalla? Todavía no. No, profe.
¿Viste? Se veía zoom, digamos. Ah, a ver ahora. ¿Ahí estamos? Ahí me veo yo. Sí, Ahí ahí se se ve ve. más. Bien, perfecto. ¿Cómo era Bueno, el móvil? ¿Cómo era tu nombre? Sí. en un segundo que se me puso medio lento este. Bueno, estoy justo con... Este, miren qué tipo de límite es. O sea, ¿cómo está ese suelo? ¿Qué es lo que le pasa? Veo la pantalla negra. Líquido. Yo Ajá. lo veo. Sí, No Plano. yo sé. lo veo también. ¿Lo vieron o no? Sí, profe. Yo Ahí sí va lo veo. ahí va de vuelta. Bueno, y a ver el otro, si es que no sé por qué se me puso tan lerdo. Y el otro es un poquito, bueno, se los voy a mostrar por acá. ¿Puede? Mire, Eso es es lo que le decía. muy similar. Fíjense que ustedes lo agitan un poquito y ahí nomás aflora el agua. Ese suelo no tiene plasticidad prácticamente. Fíjense que lo aprieta y queda prácticamente seco. Expulsa el agua muy fácil. O sea, cambia de consistencia de estado sólido a líquido en un santiamén muy rápidamente. Bueno, esos eran los dos que les había buscado. Está Si bueno, está encuentro, bien, ese está si- bueno. los dos se los voy Pero a... de laboratorio no encontraste nada, ¿no? De Para los pasarme. nuestros, pero todavía no se los subo, tengo que ordenar la carpeta. Ok, ok. En el Eso laboratorio tenemos, como ya sabemos que los tenemos, bueno, siempre le busco un videito para agregarle más. claro, Es- ahí en el laboratorio tenemos el ensayo que lo hace Adrián y se ve perfecto, o sea, porque es más difícil describirlo que ya, decirlo. ya se lo voy a subir ahora cuando terminemos la cuestión, el Zoom. Bueno, Bueno, ahí te vuelvo con esto. ahí Y, estuvo. y hay una consulta de los exámenes, los vamos a hablar Sí. después de Zoom, sobre los criterios de corrección. Así que no se desconecten. Bueno, Bueno, entonces ya pasamos ahora al límite plástico, que también, si el límite líquido era cualitativo, fíjense que el límite plástico es más cualitativo que el límite líquido. Lo que había que hacer es la misma muestra que utilizamos para determinar el límite líquido, que es lo que hacemos, tratamos de secarlo al suelo, porque seguimos tratando de sacarle humedad, eh, y lo vamos secando, pero haciendo rolitos de 3 milímetros de diámetro. Entonces imagínense 3 milímetros de diámetro. ¿Qué es lo que hacemos? Y bueno, buscamos una barrita que tiene 3 milímetros y rolamos la muestra hasta que conformamos los 3 milímetros. Pero ¿qué puede ocurrir? Que nosotros hacemos esta barrita rolándola sobre una superficie impermeable. ¿Y qué es lo que ocurre? Llegamos a los 3 milímetros y no se resquebrajea. La volvemos a amasar con la mano, ping, 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 volvemos a hacer el rolito y decimos que estamos en la condición de límite plástico, o sea, cuando el suelo deja de comportarse plásticamente, cuando llegamos a rolar al diámetro de 3 milímetros y el suelo empieza a resquebrajearse justo cuando uno llega a 3 milímetros. Imagínense que es súper cualitativo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para determinar el límite? Logramos hacer el rolito a 3 milímetros que se empieza a resquebrajar, tomamos esa muestrita, la colocamos en un pesafiltro y determinamos el límite plástico o valor de humedad. Entonces, imagínense que es hiper cualitativo. Ahí están las distintas barritas, y fíjense, acá han colocado un poquito de suelo,
Y bueno, este queda para rolarlo, para llevarlo a los diámetros de 3 milímetros. ¿Qué es lo que hacemos en el laboratorio? Esta placa es impermeable. A veces se busca papel absorbente cuando vemos que el límite tenemos que rolar muchísimo para airear la muestra, y bueno, se rola a través de un papel absorbente, cosa de ir sacándole de a poco la humedad del rolito de 3 milímetros. Ante toda esta adversidad de los límites de Casagrande, con esa metodología, bueno, aparece el penetrómetro cónico, que es muy usado en Europa. ¿Y qué es lo que es? Es simple, o sea, colocan la muestra de esta forma, este tiene un peso determinado, una tecnología de aparatito, y bueno, determinan el límite líquido para una determinada penetración y el límite plástico para una determinada penetración. ¿Qué es lo que ocurre con este aparatito? Lo que se busca es disminuir toda la parte cualitativa que tienen los ensayos de Casagrande. Hoy por hoy se están usando en algunos países, sí se usa en España, se usa mucho, y bueno, está bueno que ustedes sepan que existe. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se camina con, acá se representa la penetración del cono y acá los contenidos de humedad. Entonces, graficamos nuevamente para los distintos las distintas penetraciones con las distintas contenidos de humedad y se traza la recta. Y bueno, se define el límite líquido para cuando entramos la penetración de 20 milímetros y acá sacamos el límite líquido. Y en una recta paralela para 10 centímetros de penetración se traza la recta paralela y con los 20 centímetros sacamos el límite plástico. Evidentemente yo no lo he usado nunca, pero tienen que estar, si lo están usando es porque les ha dado resultados bastante aproximados y un poquito se empiezan a alejar de la experiencia del operador, que es lo que más importancia tiene. Y el límite de contracción, que es el último límite, que era lo que les expliqué al principio, que buscamos en un suelo que tenga un límite de contracción alto, para que no se nos resquebrajee, se hace con este aparatito, que bueno, en foto es más difícil que en vivo y en directo, pero la idea es parecido al método de Arquímedes. Este es un aparatito, una capsulita que recibe el suelo. Para que ustedes tengan una idea, esta capsulita debe tener más o menos 2,5 centímetros de diámetro, porque es redondita. ¿Y qué es lo que hacemos? Colocamos el suelo y pesamos esta capsulita con el suelo, cosa de poder determinar el peso inicial del suelo. Y después llevamos esta misma capsulita y la llevamos a estufa, y en estufa, ¿qué pasó? Como se evaporó el agua y lo único que nos queda en la parte del suelo, se produjo una retracción. Entonces, lo importante es saber el peso del suelo seco. Entonces, podemos tener el peso inicial y el peso seco. Pero nosotros estamos buscando el límite de contracción, es al momento que el suelo deja de contraerse, que nosotros ya sabemos que el suelo no se va a contraer más que este volumen, y necesitamos determinar el momento justo de humedad en el que el suelo deja de contraerse. Y bueno, hubo un tipo que para determinar este volumen utilizó el método de flotación, nada más que en vez de agua colocó mercurio,
con esta plaquita, como el mercurio es contaminante, ¿qué es lo que haces? Colocás esta muestrita de suelo seca en el volumen de mercurio y con esta plaquita lo empujás al suelo que se meta dentro del mercurio. El mercurio rebalsa y por diferencia pesada, conociendo el peso en la densidad del mercurio, podemos determinar el volumen de la partícula de suelo. Con la particularidad que en este caso no necesitamos parafinar, porque tenemos la muestra de suelo y el mercurio es tan denso que no ingresa entonces no necesitamos parafinar, como aprendimos a parafinar en el método de la parafina. Entonces, por diferencia de peso, sacamos el volumen de la muestrita. Entonces, en este gráfico se ve más fácil la representación de la determinación del límite de contracción. ¿Cómo hacemos? Bueno, arrancamos con un peso inicial, con un volumen inicial. El volumen inicial lo tenemos porque es el volumen de la capsulita que nos está reteniendo o conteniendo el suelo. Y entonces lo metemos a estufa. Al meterlo a estufa, pierde humedad. Fíjense que acá estamos viendo el peso de la pastilla, perdiendo humedad, y va retrayéndose, va perdiendo volumen. Entonces va caminando por acá, en su pérdida de humedad y en retracción de la partícula. Llega un momento que llega al punto 2, donde el suelo deja de perder volumen, entonces ya acá queda el volumen constante, que es el que determinamos con el aparatito con el mercurio, pero la muestra sigue perdiendo humedad a volumen constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que el suelo queda completamente seco en la estufa, y entonces este es el peso del suelo seco. Entonces, tenemos el peso inicial y el peso del suelo seco. En un primer paso, ¿qué es lo que hacemos? Determinamos el contenido de agua entre el peso inicial y el peso del suelo seco. Pero nosotros no estamos tratando de determinar este contenido de agua. Nosotros estamos tratando de determinar el contenido o porcentaje de humedad en el punto 2. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar en realidad el contenido de agua en el punto 2? Y al peso total del agua, que sería en este numerador, le restamos el agua que se pierde. ¿Cómo determinamos el agua que se pierde? Con la resta entre el volumen inicial y el volumen al momento que deja de contraerse por la densidad del agua. Entonces, ahí sacamos el peso del agua perdida. El peso del agua perdida menos el peso del agua total, tenemos el peso o la humedad referido al peso del suelo seco, tenemos el límite de contracción. Esta metodología es muy simple y se ve mucho más simple en el laboratorio. Acá para ustedes de referencia, fíjense el peso unitario del mercurio, 16,56 gramos por centímetro cúbico. Nada que ver con el del agua. Después de que nosotros hemos aprendido a determinar los límites líquidos y los límites plásticos y los límites de contracción de un suelo, siempre es muy importante estos dos índices, que es el índice de plasticidad y la actividad de la arcilla. El índice de plasticidad para nosotros es re importante, porque a nosotros el índice de plasticidad se saca como el límite líquido menos el límite plástico. Que si ustedes conceptualmente entienden el límite líquido y el límite plástico, el índice de plasticidad a ustedes le da una idea del rango en cual se puede manejar con un suelo con características plásticas. Entonces, por ejemplo, muchas veces un terraplén
que ustedes quieren conformar y saben que necesitan algo de liga en la conformación del suelo, y bueno, entonces dicen, bueno, la fracción muchas veces aparece en los pliegos que dice que la fracción fina tiene que estar con un índice plástico entre 5 y 10. Entonces, aparte de juzgar la granulometría, se debe determinar los límites plásticos y sacar el índice de plasticidad. ¿Por qué? Porque teniendo ese índice de plasticidad entre 5 y 10, por ejemplo, a ustedes les permite un buen manejo del material, ya sea en el regado de obra, en la compactación. Es mucho más simple compactar un suelo que tenga un índice de plasticidad de ese rango, y entonces es importante. Muchas veces ocurre que no se consigue suelos con ese índice de plasticidad. ¿Por qué? Porque no tiene una cantera cerca y no se justifica hacer miles de kilómetros para traer el suelo a un lugar. Entonces se hace una compensación agregándole, si son buenos operadores, se puede agregar un poquito de cemento. Entonces se hace lo que se denomina un suelo cemento. O si no son tan buenos operadores, se agrega un poquito de cal. Ese poquito que le estoy diciendo está entre dependiendo del tipo de suelo que tengan, pero no está más de un 5 o 10% en peso. Y entonces, cuando es suelo cal, tiene la ventaja de que la cal no fragua tan rápido como el cemento, y entonces lo pueden amasar más fácil y lo pueden extender. Si bien la rigidez final de un suelo cal es distinto a la rigidez final de un suelo cemento. Y la actividad de la arcilla está relacionada, muchas veces es importante la actividad de la arcilla porque está relacionada. Un suelo que tenga mucha actividad es un suelo que tiene mucha posibilidad de expansión, y entonces para nosotros no nos sirve si queremos construir algo por sobre un manto que tenga una actividad de arcilla elevada, y se calcula como el índice plástico dividido el porcentaje de partículas menores de 0,02 milímetros. Entonces, ahí se puede justificar un suelo de baja actividad, mediana actividad o una alta actividad como la montmorillonita. ¿Por qué es tan importante eso? Porque un suelo que tiene una actividad elevada en superficie se deforma muchísimo. Yo siempre les cito a ustedes, porque es el caso característico que ustedes tienen más cerca y que lo han visto y que lo han palpado, pero no se dan cuenta. Por ejemplo, el mismo camino a Potrerillo, vieron la zona de donde está la escuelita, ¿cómo se llamaba esta zona? Que el pavimento se deforma, y ustedes, que han habido millones de accidentes. Las avispas, profe. Antes de llegar a las avispas, el pavimento está muy deformado. Bueno, nosotros cuando hicimos el estudio de suelo para el emplazamiento de esa ruta, dijimos, ojo, que acá hay un manto de arcilla muy importante. Ahí determinamos la actividad de la arcilla y estaba muy próximo al 3, la actividad. Entonces nos dimos cuenta que eso se iba a deformar siempre. Entonces, desde el laboratorio lo advertimos, pero el proyecto no contemplaba lo que hay que tratar en los proyectos. Cuando aparecen esas manchas de arcilla, hay que tratar de que esas manchas, primero, dejarlas dormidas. ¿Qué significa dejarlas dormidas? No vayan a estar en contacto con la humedad ambiente. ¿Por qué? Porque la humedad ambiente, menos mal que nosotros tenemos una humedad ambiente anual bastante seca, porque si la tuviéramos mucho más elevada, la actividad de la arcilla sería peor y las deformaciones serían peor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que es una ladera que da al sur. Las laderas que dan al sur tienen muy poco asolamiento, y con el tiempo
siguen guardando y conservando la humedad. Esa humedad son las que me varían los límites y, o no varían los límites, varían los contenidos de humedad y a tarde o temprano la arcilla empieza a hincharse en forma dispar y ahí aparecen esas ondulaciones tan graves. Y por último está el índice de liquidez, que lo cito nada más porque muchas veces aparece, no en nuestro caso, sino que hay casos donde el límite de liquidez está muy relacionado a cuán rápido un suelo puede convertirse en líquido. Por eso se llama índice de liquidez o fluidez. No en nuestro caso, yo he visto suelos, por ejemplo, en la parte sur de Holanda, donde tienen problemas de la liquidez del suelo, donde de repente un suelo está en condición totalmente transitante y después en un santiamén, en muy poquito tiempo, con un cambio muy pequeñísimo de humedad, se convierta en una laguna. Entonces, sí hay que, en esos casos, que bueno, que evidentemente la geotecnia se mueve mucho con de los problemas locales y el conocimiento local de los suelos, pero lo traje al caso porque nunca se sabe ustedes dónde pueden desarrollar su actividad. Bueno, hasta acá nomás llegamos, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Seguramente, Javi. Yo le Sí. quería